¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Bienvenidos al primer vivo del año que estamos haciendo. Estamos acá junto a Damián, Luciano y Guillermo. Te das cuenta que la escuela no te prepara para la vida que tenés afuera. Ni siquiera es un espacio de contención para un montón de chicos que tienen problemas y tal y tal y tal. Hay pibes que van a la escuela y se la pasan boludeando. O sea, se la pasan caminando por los pasillos, se ratean. O sea, ¿qué contención me estás hablando? No estás generando un lugar cálido para que una persona se siente y diga, quiero aprender, quiero ser alguien en la vida. En medio de todo eso, nadie se pregunta, ¿está bien lo que estamos enseñando? Si vos estás llegando al nivel universitario, ¿tenés una buena base desde la escuela que vos venís? ¿Es lo mismo ir a esta escuela que ir a esta escuela? ¿Vamos a ir todos a arrancar esta X carrera en la universidad y vamos a estar todos en igualdad de condiciones, ya que le encanta hablar esa palabra, dentro de espacios públicos? Y otra es, ¿qué rol cumpliría hoy la escuela si no es un lugar donde la gente realmente sale con conocimientos? Hoy en día estamos en un mundo donde agarras un celular, agarras la computadora y podés obtener así de sencillo como Guillermo me ha pasado material universitario para estudiarlo de autodidacta, digamos. Es así de sencillo. Pero ¿cuántos de los pibes que están en la universidad están dispuestos a hacerlo? Entonces ahí tenemos que separar en lo que es querer saber y meterte conceptos y demás en la cabeza porque sí. Yo creo que lo que es el sistema de educación está mal planteado de por sí. Yo creo que cada uno tendría que estudiar lo que quiera hacer el día de mañana. Y que si vas a una escuela te preparen para la carrera que vas a hacer. ¿Cuánta gente cree que inicia, digamos, en el sistema educativo a tiempo? ¿Cuánto porcentaje puede llegar a terminar la primaria, la secundaria, polimodal, como les diga? ¿Y cuánto llegaría a ir a la universidad? Sí, mira, estos datos están bastante ya estandarizados porque son más o menos estadísticas que se vienen teniendo desde hace 20 años. El cálculo es más o menos así. Cada 100 niños que ingresan al primer grado, se sabe que en primer grado tienen que estar todos los niños de 6 años, tienen que estar en primer grado. De cada 100 niños que ingresan al primer grado, 40 a los 18 años, 17 terminan el secundario. 60 quedaron en el camino. 60, claro, 60 te quedaron atrás. O sobre edad que después se van terminando, así como decías Luciano, en las escuelas de adultos, después, y eso, y ahí llegas más o menos al 60%, que después terminan el secundario, pero en sobredad, ya es en otra lógica. Ahora bien, de esos 40 que terminan el secundario, los estudios indican que 20 han logrado comprender más o menos los textos y desarrollar capacidades de lectura, de comprensión y de expresión. Los otros 20 no, con lo cual los otros 20 son los que entran, ni siquiera pasan por la vereda de la universidad, no se sostienen. Ahora bien, supongamos que los 20 que tienen las capacidades ingresan a la universidad. De esos 20 que ingresan y se sostienen, los que salen con el título de egresado es el 30%, o sea, 6. Entonces tenemos una ecuación, un registro muy sencillo. 100 en primer grado, 40 en quinto año y 6 con título universitario. Esa es la pirámide de igualdad que se construyó en Argentina. Y en la década robada, kirchnerista, por algunos ganada, ¿qué hicieron frente a eso en el conurbano? Crearon nuevas universidades. En vez de reforzar de cómo los niños se mantenían en la secundaria, que para eso es otro gran debate, hay que modificar primero la estructura organizacional del secundario. La primera premisa. Bueno, hicieron todo al revés. Crearon nuevas universidades para que el pobre hoy en día no termina el secundario. Entonces aquí se te viene otro debate. La gratuidad es un instrumento que respondió a un principio de igualdad de oportunidades. Ese instrumento fue muy eficaz durante gran parte del siglo XX en Argentina, porque permitió el famoso mi hijo el doctor y una movilidad social. Pero ya a fines en la década del 90 y en la actualidad, ya la gratuidad, digamos, no es el instrumento que garantiza igualdad.
tiene que haber una política focalizada, no todo, no tiene que haber, tiene que haber gratuidad, sí, pero no para todo el mundo, porque en la UBA ya se sabe, también por los censos que se hacen, el 60% de los estudiantes que están adentro de la UBA, el 60% provienen de un nivel inicial, primario, secundario, privado. Entonces ahí tenés una desigualdad enorme, enorme, donde vos ese pagó, los padres pagaron desde los 4 años hasta los 18 la educación y después la universidad le da gratuidad. Pues con respecto a lo que estaba diciendo, yo lo señalo ahí porque lo tengo acá al lado en la pantalla. Los números son los que estuve investigando son muy similares. De cada 100 chicos, 77 ingresan lo que es la obligatoria, la escolaridad obligatoria a nivel nacional. Ustedes allá tienen hasta quinto año, acá en Córdoba tenemos hasta sexto año secundario, pero bueno, tenemos casi la misma edad, son a los 18 años egresarían chicos. Y de lo que es la universidad, de cada 100 ingresantes, egresan 25. Y el tema de la gratuidad, acá se confunde gratuidad por ahí con efectividad. En el caso, por ejemplo, que les encanta comparar con Chile, nosotros de cada 100 ingresantes a la universidad egresan 25, en Chile cada 100 egresan 75, y no es gratis la universidad, es casi toda privada. En Suecia, por ejemplo, es 99% de egreso, y es 100% privada. ¿Sí? Y si te vas a Finlandia, es 100% pública, y es 100% el egreso. O sea, confundimos por ahí que con que sea gratuito o público, con lo que es pago o privado, a que sea efectivo. ¿Sí? Y eso está muy alejado de la realidad. Con respecto a lo que dice la creación de las universidades, también considero como Guillermo, creo que fue un paso errado, porque lo que debería haber hecho es mejorar la calidad de lo que hoy existe y no ahondar en una infraestructura que realmente fue para conseguir más empleos públicos, más y canalizar dinero y gente por ahí. Porque la verdad me pasó, exactamente, me pasó a estudiar, yo estuve estudiando en UNTREF, en la Universidad 3 de Febrero, que fue una de estas creadas durante el kirchnerismo, por la ventaja de la comodidad, que era una de las pocas que tenía estudiar a distancia, porque trabajaba un montón de horas y me permitía estudiar a distancia, y me pasaba con profesores que te refutaban datos que vos decís, pero lo chequeo en 2 fuentes nomás, muere el dato, como estás diciendo. Y era un increíble lavado de cabeza sobre marxismo, sobre Keynes, sobre Perón, sobre Alberti, creo que me lo mencionaron una vez así como de pasada. Y cuando vos refutabas algo, algún dato con un argumento, che, tengo esta fuente, ¿sabes? Era una materia que se me hacía imposible, ¿no? Me hacían la cruz así y resultaba imposible. Sin embargo, sí, pero hay datos para hacer cosas mejores. Podemos mejorar la calidad de lo que hoy tenemos. Más con estos accesos virtuales y demás, que teníamos compañeros que iban de usuario a la quiaca, o sea, y pudiéndolo mejorar, lo empeoramos. Y tenés un montón de gente egresada de esa facultad, en la cual te dicen que, no sé, la inflación no es un fenómeno monetario, y decís, por Dios, si lo estuvimos leyendo y no, es mejor la sustitución de importaciones. No, o sea, leímos una cantidad así de libros que te dicen todo lo contrario. Y bueno, pasa por eso, porque no se mejoró la calidad, sino se apostó a la cantidad nomás. Así que bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Bueno, sí, respecto de los números de ingreso-egreso, digamos, coincido, son varios los estudios que de una u otra manera dan cuenta de eso. Por ahí en lo que es educación de adultos es un poco más severo incluso. Muchas veces el estudiante de adultos, al tiempo que tiene que ir al colegio, tiene que atender a los hijos, el laburo. Generalmente no vemos estudiantes de clases, digamos, sociales altas, sino todo lo contrario. Entonces cualquier situación personal termina siendo una razón para el abandono, digamos. Podría mencionar muchísimos casos. Salió un trabajo, salió una changa, justo se mudó de pueblo, se puso de novio, qué sé yo, quedó embarazada, 200 millones de razones para el abandono. Digamos, a grandes rasgos,
Generalmente nosotros tenemos alrededor de unos 250 a 300 inscritos a principio de año, y sobre final de año a duras penas pueden llegar a egresarse 40 personas o 45, como locura. Con lo cual, digamos, el nivel de deserción es altísimo. Y además, digamos, quiero retomar por ahí algo que se venía charlando respecto de la gratuidad o de esto de la gratuidad y de la privacidad. Nosotros en la Argentina tenemos la idea de que privado significa pago. Y no tiene nada que ver, digamos. Son dos cosas totalmente distintas. Que sea, digamos, la diferencia no es gratis o privado, es gratis o arancelado, que son distintas. Y acá creo que una de las misiones que tengo en la vida es hacerle entender a todas las personas que no existe nada gratis. Todo de alguna manera tiene un costo. Así sea tiempo, sea en esfuerzo físico, en dinero, en qué sé yo. Siempre va a haber alguna forma de cuantificar el costo de algo. Entonces, gratis no existe. Lo que puede llegar a existir, como en el caso del modelo argentino, es una subvención del Estado para el servicio de la educación, o el derecho de la educación. Depende de cada corriente, podrás verlo como derecho o como servicio. Pero me parece que es importante establecer esa diferencia. Porque en el caso de, y acá, digamos, nos va a poder corregir el compañero, pero en el caso de Suecia, en el caso de Finlandia, en el caso de Dinamarca, en general todos los países escandinavos, ellos trabajan sobre el sistema de vouchers, donde en realidad, digamos, el pago está, es decir, los docentes cobran, los edificios se arman, la luz que gastan que consumen los edificios se paga, etcétera. Todo eso se paga. Sin embargo, los estudiantes como tal no pagan dinero a la escuela, sino que reciben una chequera desde el propio Estado. Con esa chequera deciden ellos, y ahí está el acto privado. Ahí es donde se transforma en privada la escuela, que son ellos, junto a sus padres y a sus propios intereses, los que deciden dónde poner ese cheque, dónde poner ese voucher. Entonces, lo que se genera ahí es una sana competencia entre las instituciones educativas para ofrecerte el mejor servicio educativo a vos que querés estudiar relacionados con las artes. Entonces, querés estudiar con las artes y vas a encontrar las mejores escuelas de arte. Querés estudiar relacionado con tecnología, vas a encontrar lo mejor en tecnología, y así. Entonces, esa diferenciación me parece que es muy importante. Está pésimamente entendido en este país lo público y lo privado. O sea, público bien, privado mal. Mucha gente diciendo la educación pública es la mejor y no sé qué. Pero comparado con qué, no existe lo gratis. Todos lo pagamos. Y por si alguien no sabe cómo se sustenta, cómo se financia el Estado, es a través de impuestos. O sea, lo pagamos todos. O sea, si supuestamente es un derecho y tal, y todos lo pagamos, ¿qué pasa con esa gran diserción de estudiantes que hay? Es plata perdida. O sea, ¿ustedes saben cuánto nos cuesta un estudiante en primaria, secundaria, polimodal, universitario al mes? Así sacamos una cuenta de cuánta plata el Estado, bueno, nosotros, estamos garpando a estudiantes que, por ejemplo, se te van un añito a Córdoba, me gustó la joda, dejé y estaba yendo a una universidad pública. ¿Quiénes lo pagamos? Nosotros. Esa inversión que se hizo nunca dio frutos. O sea, estamos pagándole un año de universidad a alguien al pedo. O sea, la idea es que, si vas a usar sistema público para algo, hacelo bien, no la boludez. Hay gente que va a la universidad a militar y están 30 y pico años en la misma carrera, sacan dos materias, sigo siendo alumno regular, ya fue. Mirá, sí, lo que vos decís, hay que analizarlo por universidad, no sé, digamos, porque cada universidad tiene su especificidad. Pero yo ahí te mandé a vos los datos que yo fui sobre la Universidad de La Pampa. Sí, sí. En 20 años. Y ahí tenés muy claro. Y hay otro factor también. La Universidad de La Pampa, la truchada de la matrícula es indecorosa. Dicen que tienen 8.000 alumnos, pero en realidad tienen 4.500, 5.000. ¿Y cuándo te das cuenta de eso? Cada 2 años el alumno tiene que ir a votar obligatoriamente. Y solamente vota el que está en condiciones regulares. Entonces ahí le salta la ficha y te das cuenta que tienen 40 carreras en La Pampa para 4.000, más o menos 5.000 alumnos,
y tienen 1.600 docentes. Entonces, y al mismo tiempo los alumnos están concentrados en dos carreras, básicamente, que es contadores y abogados, y al mismo tiempo la carrera de contadores está colonizada por el colegio de graduados de contadores. Entonces eso hace que ellos saben que necesitan que se reciban 300 contadores por año, se reciben primero los familiares, después los amigos y después alguien que queda por ahí distraído obtiene el título. O sea, es una perversión absoluta, digamos, ¿no? Pero nadie quiere meterse con esto, los políticos no se quieren meter con este tema, no se quieren meter. Por otro lado, el sistema universitario argentino es único en el mundo, porque convergen tres políticas que no son simultáneas, que no existen en ningún lugar del mundo, que es ingreso prácticamente irrestricto, porque el CBC es casi un ingreso irrestricto, porque es un mecanismo muy interesante, lo hizo el cordobés y al mismo tiempo un ingreso irrestricto, como te decía, gratuidad absoluta, y el alumno estudia lo que quiere, en el tiempo que quiere, y después hace con el título lo que quiere. Estos tres elementos no se dan en ningún país del mundo, en ningún país del mundo. Uruguay, nomás, vayamos más cerca. Uruguay, vos te recibiste la curricular y pagás un impuesto que vas devolviendo lo que recibiste. En Chile también. El sistema voucher en Chile existe, que es la política de nuestro tema. El sistema voucher existe en Chile y eso le da un resultado muy grande. El 80% de los niños de la primaria van a doble jornada. El 75% de los pobres en Chile se reciben. Y por eso los chilenos no discuten la gratuidad, discuten a qué costo tienen que pagar la universidad, porque los pobres pueden acceder a la universidad. Por otro lado, en esos sistemas donde las universidades son canceladas, lo que existen son sistemas de crédito y de becas. Entonces, si vos demostrás mérito, tenés acceso, con lo cual en Argentina es gratuito, pero el pobre no puede acceder a nada porque no termina secundaria. En esos lugares, en muchos países, se te cobra un arancel, pero si vos te demostrás mérito, podés acceder a la universidad porque tenés acceso a créditos o a becas, o mixto. Y los créditos son lo que se llaman créditos de honor. Entonces, el resultado de Argentina es que también es la universidad que tiene más matrícula de alumnos y no egresados. Y la deserción es como lo decían ahí. Ahora, vuelvo a decir, acá el cálculo yo pedí, los cuadros de eso, hay que hacerlo, y acá más o menos no está la información. Entonces, para ver cuánto sale un egresado, digamos, ¿no? Yo el cálculo que hice más o menos, tomé en cuenta los egresados que hay por año en la Universidad de La Pampa, que son 300 y pico, y más o menos dividís eso, el presupuesto se lo dividís por 6 años, pensando que terminan 6 años, pero no terminan en 6 años. Y ahí más o menos te da un número sobre el presupuesto. Pero vuelvo a decir, hay que hacerlo sobre cada facultad o universidad. Bien. ¿Está bien? Bien, con respecto a la gratuidad universitaria, que es algo que les encanta a los peronistas, quisiera desmitificarlo en primero, porque si bien Perón fue el que hizo la ley de la gratuidad universitaria, un año antes había sacado un decreto que hacía toda actividad política en la universidad y que los profesores tenían que ser afiliados al PJ. ¿Sí? Ahí ganan en cantidad alevosa de gente que inscrita, pero obviamente la calidad baja y tenemos una bajada de línea de una sola ideología que perdura el día de hoy, porque les dio ese poder a los sindicatos de maestros y sindicatos en general, en el que estaban obligados a estar afiliados y al PJ y al sindicato, ¿no? Entonces ahí es algo que hoy perdura, esa bajada de línea es algo que hoy perdura. Por otro lado, el tema de los vouchers que mencionaban funciona en Suecia y funciona espectacular. No sé bien los costos de un alumno universitario, pero de un alumno del nivel obligatorio, o sea, de primario y secundario, al Estado le cuesta 54.000 pesos por mes cada niño. Usted imagínense que en vez de eso ir a un colegio público, fuera la mano de un padre como un voucher, como mencionaba. 54.000 pesos. ¿A qué colegio lo llevas? Al IPEM 32 que tenés acá, 54.000 pesos por mes por chico. Al Estado provincial, está diciendo. ¿Sí? El Estado provincial de Córdoba. No, al Estado Nacional. No, al Estado Nacional, al Ministerio de Educación de la Nación. Pero los presupuestos. Porque del Ministerio de Educación de la Nación salen. No, del Ministerio de Educación de la Nación salen un montón de subsidios que van a municipios y que van a provincias para asistir en el tema educativo. ¿Sí?
Ese Y es a su otro- vez, es otro- materiales. Claro, es otro fondo ese. eso le A eso cuesta. le tenés que agregar el presupuesto de las provincias. Además, sí, yo hablo del presupuesto nacional. Si eso le suma el presupuesto de la provincia, ni hablar. Porque nosotros acá tenemos una universidad que es provincial y tenemos una universidad nacional. Estoy hablando de Los universidad. colegios iguales. Perdón, perdón. Ahora estoy hablando de los colegios, lo que es primario y secundario. Acá, en el país, todos los colegios provinciales y secundarios... no te escucho. Se te está cortando un Las poco, universidades, Guillermo. sí, las universidades, su financiamiento es de la nación, pero los niveles primario, Por eso. secundario y el financiamiento es provincial, por eso te preguntaba. No estoy hablando de las universidades, estoy hablando de lo que le cuesta al Ministerio de la Educación Nacional los alumnos del rango, lo que gastan en educación del rango obligatorio, o sea, primario y secundario. Todos los colegios, si bien tienen presupuesto, como decimos, provinciales, presupuesto provincial, están asistidos por el Ministerio de Educación, por la ley de... ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre de la ley, que tiene que ser solidario con la provincia menor o con el presupuesto, ¿sí? Eso le cuesta 54.000 pesos al mes por niño a la nación, al Ministerio de Educación de la Nación. ¿Bien? O sea, vos imagínate que si yo esos 54.000, en vez de subsidiar a algún colegio, se lo doy a un padre en un voucher en la mano. ¿A qué colegio vas con ese voucher? ¿Vas al IPEN que tenés cerca de tu casa o vas al colegio privado que te vale 40 lucas la cuota? Vas a ir al colegio privado. ¿Sí? Y por otro lado, el hecho que sea no arancelados, como por ejemplo lo ves en Finlandia, en el cual los padres no pagan cuota por los chicos, hay muchísima competencia a nivel profesores, porque los colegios reciben la plata del Estado y compiten por quién le paga el mejor sueldo a los profesores. Es como una especie de competencia como Messi y Ronaldo en el fútbol, bueno, a nivel profesores. Este es el Messi y los profesores, lo quiero, le pago el mejor caché, me lo traigo. Y eso va a significar que de repente en vez de tener 10 alumnos, tengas 50 alumnos, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea arancelado para el alumno. No me extiendo más, que ahí te veo levantando la mano. Está bien, está bien. Si yo levanto la mano cuando le digo, che, vayan cerrando, digamos, nada más. Luciano. Bueno, Tal cual. yo en realidad me puse a ver otros números. Digamos, yo creo que yo considero que un buen estudiante no, digamos, el costo es bastante relativo. Es decir, si a vos te cuesta dinero, digamos, te cuesta una buena cantidad de dinero, pero vos el resultado es una persona, digamos, crítica, es una persona, es un profesional, es una persona honesta, honrada, digamos, encarna una serie de valores, una serie de capacidades y habilidades. Yo creo que el costo vale. Pero me lo puse a analizar desde otro lugar y me puse a ver que Argentina es un país que invierte el 6% de su PBI en educación. Esto es por ley. Entonces me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué países invierten esos niveles de dinero en educación? Bueno, lógicamente, como era de esperar, Argentina pasa a ser uno de los máximos de los países que más gastan en educación. Que más gastan, que más dinero ponen en educación. Superado por algunos otros, como por ejemplo el que más gasta es Cuba, con casi el 13%. Nosotros vemos la calidad de los profesionales cubanos. Yo la verdad que no recuerdo algún premio Nobel cubano, no recuerdo un ingeniero famoso cubano, no recuerdo ni siquiera un médico famoso cubano que tanto digamos que la gran medicina es cubana. Entonces me pongo a mirar que países como, por ejemplo, Reino Unido gasta menos, Chile gasta menos, ¿sí? Suiza gasta menos, a ver, España gasta menos, Italia gasta menos, Grecia, Croacia, Egipto, Japón y Panamá
Bueno, hay un montón de países que gastando menos tienen claramente resultados muchísimo mejores. Entonces, indudablemente la cuestión de la calidad educativa no tiene que ver con una cuestión de gasto o de financiamiento en sí. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Yo creo que nos cuesta carísimo. Creo que es muy difícil establecer un valor de cuánto nos cuesta un estudiante. Uno podría agarrar ese PBI, dividirlo por la cantidad de estudiantes y tratar de sacar un número más o menos. Hay que ver si uno lo que quiere es sacar el número de estudiantes universitarios, del estudiante de primaria, del estudiante inicial. Hay que ver, digamos, qué es lo que uno quiere sacar para ver cuál es el costo. Lo que yo creo que a nivel general es altísimo. Nosotros pagamos mucho en educación para lo que obtenemos. No nos olvidemos que lo que obtenemos es chicos que cuando salen del secundario no saben escribir, no saben leer, no saben interpretar un texto, difícilmente saben hacer cuentas básicas. Obviamente no tienen ni idea de cómo ubicarse en el plano, no tienen idea de cómo identificar en una línea histórica diferentes hechos o diferentes sucesos. Yo tengo un estudiante que me identifica en la guerra de las Malvinas en el año 1830, junto con la guerra de independencia. O que, por ejemplo, una suma cuyo resultado va a ser un número negativo simplemente... Fue la primera guerra de las Malvinas. Claro, bueno, vamos a encontrar un montón de ejemplos de españoles y ingleses. Claro, bueno, y aquellos que han pasado que han tenido, digamos, la gracia de atravesar la universidad, digamos, como docentes, sabrán de lo que les estoy hablando, digamos. Uno les pide leer un texto cualquiera, digamos, y no hay manera. Creo que todo lo que tiene que ver con educación, y esto retomo algunas de las cosas que se decían al principio, están pensadas para una época que ya no existe, y nosotros ya estamos viviendo una época para la cual ni siquiera estamos pensando. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con educación tiene que revisarse por completo. Y acá, digamos, como buen liberal que me considero y libertario que me considero, me parece que lo más importante es el interés. Tratar de rescatar el interés. Digamos, es el interés del pibe lo que termina resultando en justamente su calidad educativa. Es él quien es el protagonista de su desarrollo educativo. Y en eso los sistemas como el finlandés, como el sueco, como el propio de Israel, el de Japón, justamente ponen el foco en el pibe. Y eso es lo importante. Después el costo, yo en lo personal prefiero pensar que es una cosa relativa, digamos. Si el resultado es bueno, creo que termina siendo muy positivo para todos. ¿Por qué tenemos tanta... El resultado bueno sería una inversión. Claro, tal cual, digamos, no sería un gasto, sino que sería una inversión. Y realmente, digamos, o sea, yo quiero ir al hospital, digamos, el que sea, y cuando vaya porque tengo un problema en el brazo, no quiero que me corten una pierna. O sea, hoy nosotros tenemos una educación de tanta calidad que vos entras a un hospital como el de Berazategui y con un problema y te terminan cortando una pierna. ¿Entendés? Pero fíjate vos que a días de haber sucedido esto... Cualquier cosa juntamos tapita. Claro, pero pensá en esto. A días de haber sucedido eso, en la clínica de Trinidad, que es privada, si una mina entra por una pavada, la periodista, ¿se acuerdan? No me acuerdo ahora el nombre, y la terminan matando con el endoscopista porque le pifió. Entonces no es una cuestión de privado. Me parece que tiene que ver con una cuestión de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos como calidad. Ahora sí. Bien. Yo lo veo... A lo que es público, es toda una inversión colectivista que se hace, ¿no? Invertir por el bien de todos. El tema es, ¿realmente estamos haciendo una buena inversión? Como vos decís, Luciano, son un 6%, un 6% del PBI, mucha plata. Tanta plata en educación. Me gustaría aclarar algo con eso. Si bien la ley dice el 6% del PBI, nadie, ni el mismo kirchnerismo, que fue el que implementó la ley en el 2006, la cumplió. Ah, bueno. El gasto más alto de educación fue el 5.4% del PBI, que lo hizo Macri, no fue el kirchnerismo, y que es similar al de Finlandia, que Finlandia gasta un 5,5% de su PBI. Veamos los resultados, qué distintos que son, o sea, con el mismo porcentaje, la efectividad de uno y la efectividad del otro, ¿no? Eso lo quería marcar, es como no cumplimos nuestra propia ley, está fantástico. Ah, pero eso es normal en Argentina, un pequeño, deporte. ¿Me permitís un pequeño paréntesis? Sí. En relación a lo que decís. Sí.
los datos que yo tengo son los que estoy sacando del Banco Mundial. Efectivamente es del 5.7% el dato del 2019, punto uno. Y punto dos, creo que este es el país donde, ya lo dijo el juez Pike, la ley es una sugerencia. Acá la ley no es ley, es simplemente una sugerencia. Si vos la querés cumplir, fenómeno. Si no la querés cumplir, bueno, qué sé yo, vemos, algo vamos a inventar. No. Eso se llama anomia. Nuestras leyes son una expresión de deseo. Esto de la ley de obligatorio secundario y tenés un 60% de deserción, o sea, es algo impracticable en un país como el nuestro. Entonces, nuestras leyes son no más que una expresión de deseo, esa cosa igualitaria, esa cosa de que todo el mundo tiene acceso, creemos que por eso somos mejores. No, nosotros no, creo que no va por ese lado. Es que la solución no es en la supuesta igualdad de condiciones en vamos a darle educación a todos, porque nadie se está concentrando en realmente la educación que se está dando es de calidad, como veníamos diciendo. Y además de eso, si tenemos tanta diserción, ¿no? ¿Por qué gastamos tanto en infraestructura? O sea, estamos haciendo un gasto colosal para algo que se va desmantelando. O sea, ingresan 100 pibes, terminan recibiéndose 20. ¿Qué pasó en el medio? Entonces, ahí obviamente tenemos cuestiones exterior a la educación, cuestiones personales que pueden llevar a que alguien deje el colegio. Pero hoy en día, en Argentina se lo digo porque lo veo en la juventud, un título de secundario básicamente no sirve para nada acá. Antes te decían, con un título del secundario, si lo tenés, puedes entrar a trabajar. Hoy en día ya no, ni te lo piden porque la mayoría no lo tiene. Entonces, ¿qué incentivo vos tenés para terminar el secundario? Más allá si querés estudiar, ¿no? Ahora, justamente me lleva a una pregunta que nos habían hecho en el chat, que dice, hay una buena incógnita, ¿cómo podemos asegurarnos que las familias utilizarían el voucher en educación? Bueno, a ver... Está nominado. Claro, o sea, no es que te dan la plata así, tomá... Claro. Como decíamos no hoy... No es un cheque al portal. Claro, no son los 54.000 pesos que te dan, tomá, yo me pido la escuela. Falabella, no la podés usar otro localidad. Claro. Bueno, El tema es que guarda... El modelo chileno acá es fácil de... ¿Cómo? El modelo chileno lo tenemos acá cerca. ¿Sí? El voucher es el presupuesto, poner en La Pampa. Vayamos a los números de La Pampa. Yo ahí tenía una planilla de cálculo, no sé si la pasaste. En esa planilla de cálculo está el presupuesto de La Pampa votado en el Parlamento del 2019 para educación, un nivel. Después tenés la otra información de la cantidad de alumnos, la matrícula de alumnos del sistema educativo de La Pampa, y después tenés la otra información del censo de 2016 de docentes. Entonces cruzás esas tres informaciones, da más o menos una relación de 20.000 pesos promedio más o menos de La Pampa, ¿no? Es como 20.000 pesos mensuales por alumno. Entonces el voucher, ¿qué sería? El padre va a recibir ese cheque de 20.000 que solamente tiene validez si lo deposita en una escuela, en la escuela que le dice. correcto. Es así de sencillo. Cosa viene eso, porque acá hay otro elemento que te lleva el voucher, que lleva otro elemento, que es la famosa descentralización. Los sistemas que funcionan están ampliamente en Finlandia, en Chile, en Uruguay bastante, están descentralizados. O sea, ¿qué quiere decir? Las escuelas están empoderadas, el poder está en la escuela. Y cada escuela viene a ser en Finlandia más todavía como un ministerio de educación en sí mismo, y planifican ellos y se dan las políticas educativas de cara a la sociedad y los resultados de cara a la sociedad. Pero ese mecanismo empodera a la escuela y al mismo tiempo a la sociedad de la escuela. Eso es un enemigo potencial para la clase política que tenemos y el gremio que tenemos. Entonces, en Argentina, y esto lo dice Guillermina Tiramonti también, han logrado esa perversión, donde trabajamos los docentes, donde se desarrolla el proceso educativo, el áulico, ahí no hay poder. Ahí no hay poder. El poder está en el ministerio y en los gremios. Y al mismo tiempo lo que se ha generado en esta dinámica es desconfianza entre padres y docentes. No obstante, frente a la sociedad argentina hemos perdido autoridad intelectual y moral. Damián, ¿querías decir algo más para que vayamos cerrando esta parte y sigamos a la próxima? Una separación, digo, que se ha logrado la democracia, esta disociación de la escuela y la sociedad,
de que el maestro pierda autoridad intelectual y moral frente al padre, esto es muy funcional a esta clase política y a este gremio y a este sindicalismo de docentes. Damián, ¿querías cerrar con algo? ¿Con esto? ¿O pasamos a la próxima? Está perfecto. Yo sí, si me permitís un segundito. Sí, sí. Casualmente, bueno, me puse a hacer una cuenta rápida sobre ese PBI y sobre la base de un PBI de 500 mil millones de dólares, que es más o menos el PBI que tiene Argentina. Y de la cuenta que hice fue dividirlo por 5 millones de estudiantes, que es más o menos lo que tenemos. Y eso me da un cálculo de 900 mil pesos por año por estudiante. ¿Sí? O sea, 75 mil pesos por mes. Número más, número menos, tendremos que buscar alguno para afinarlo, pero estamos hablando de una guasada de guita. O sea, yo te puedo asegurar que yo le pongo esa guita en los bolsillos de los padres, a cada padre, y lo mandé a estudiar afuera. Las escuelas públicas. ¿Está? Lo mandé a estudiar a Estados Unidos. Y acá creo que nomás que ponga de plata. Bueno, y acá creo que tenemos que preguntarnos algo mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Por qué si nuestra escuela es tan buena, nuestra escuela pública es tan buena, cada uno que puede va al privado? O sea, el tipo que manda a sus hijos a la escuela privada paga la matrícula, la cuota, los exámenes del privado y además paga impuestos para que otros vayan a la pública. O sea, paga 2 veces la escuela. Sí. Lo mismo obviamente pasa en materia de Lo salud, mismo pasa, en materia de transporte, en materia de seguridad. Pasa lo en mismo materia de todo. igualmente, o sea... Entonces, Ese fenómeno se demostró en la década ganada en el conurbano bonaerense. Los paraguayos que conseguían más trabajo, o las comunidades del interior, digamos, del interior de América Latina, que venían acá, digamos, de familias pobres, que conseguían trabajo, lo primero que hacían era sacaban a su hijo de la escuela pública y los llevaban a escuelas que se llaman parroquiales del conurbano, ¿no? O sea, ese fenómeno es muy marcado, y esa tendencia que vos decís, Luciano, en la sociedad argentina es muy marcada, por lo cual el sindicalismo docente, la batalla cultural la perdieron, porque los padres, y aparte lo que no se dan cuenta los docentes, que también la escuela también funciona, si se quiere, como guardería, porque cuando trabaja el padre y la madre, que hoy en día la madre está insertada en el mercado, digamos, ellos necesitan que la escuela funcione, porque lo único que la escuela no funciona, que le hacen un paro, les jodieron la vida, le alteraron todo, ¿entendés? Ni eso siquiera pueden darse cuenta los varaderos, no pueden entender eso, ¿no? Y al mismo tiempo el otro fenómeno que se da desde hace 20 años, en la nueva pobreza que hay en la Argentina y en el conurbano, en el Gran Rosario, el pobre ya no ve en la escuela una salida, no le importa que sus hijos vayan a la escuela, el ausentismo en esos lugares es total, es dramático, digamos. Eso también se sabe. Y en La Pampa está pasando también lo mismo, pasa más o menos lo mismo. Entonces tenemos una nueva pobreza con una nueva dimensión cultural, la cultura de la pobreza, digamos, ¿no? El famoso pibe chorro. Bueno, eso también es un fenómeno nuevo que en Argentina no existía en la década del 20. Es que ya el padre del niño pobre, el padre pobre, no visualiza en la escuela un futuro. Y no le importa que su hijo no vaya a la escuela. Sobre todo, como estamos hoy en día con un país que está la mitad en la pobreza, pirámide más, obviamente, si hay una necesidad, se van a trabajos de mierda, digamos las cortas. Así nomás, te pagan 2 mangos y preferible eso a estudiar. Y te das cuenta que ya, vos imaginate, el papá arrancó así. El día que esa persona tenga un hijo, si llegan a estar en la misma situación económica, se puede volver a lo mismo. Entonces, y una población que no se educa es mucho más fácil de manipular y más funcional al gobierno de turno. Entonces, al populismo le viene de lleno. ¿Por qué tenemos un sistema educativo así que no sirve? Porque sirve tener a la gente bruta, es más fácil de dominar. Ahora, en el contexto en el que estamos hoy en día de pandemia y demás, cerraron todas las escuelas, que era justamente esto que queríamos tocar sobre todo. Se cerraron las escuelas, ahora justamente hoy estuve viendo que estaban hablando que supuestamente el 8 de marzo, si no me equivoco, las clases acá en La Pampa arrancaban.
Pero a ver, lo mismo, se llenaron la boca diciendo lo mismo. El año pasado abrieron la EPET, duró una semana porque no sé quién fue, si la secretaria, no sé qué, tuvo contacto, cerraron la escuela entera por un caso. Entonces, ¿cómo vamos a volver a la educación? ¿Por qué estamos financiando todavía todo esto cuando los pibes están en su casa por Zoom haciendo el ciclo lectivo? O sea, si quieren que nos atenuemos a eso, bájame los impuestos por lo menos sería. Hace algo. Porque hay toda esa plata que se da para financiar, no es solamente pago de profesores, se le da para mantenimiento y demás. Toda esa plata, toda esa infraestructura que no se gasta, todos esos recursos que no se utilizan. Porque sí, no, viva la pepa, cada uno laburando de su casa. Entonces, ¿para qué seguimos manteniendo la escuela física? Si el día de mañana supuestamente me dicen que este tipo de aprendizaje por Zoom y demás es lo que nos va a llevar a una educación para todos, que es una mentira, tendría que haber toda una corrección. Y ahora, ustedes, no sé si ustedes han estado en clases de Zoom y demás, la calidad es otra. ¿Sí? Mira, casualmente, este libro es relativamente nuevo, de divulgación, lo deben conocer, seguramente, de Oppenheimer, Andrés, Sí. que nomás es uruguayo o argentino. Sí. Bueno, yo lo trabajo estos libros, como cuando vos hablabas de Damián de Montessori. Tengo un libro que lo estaba buscando, que lo debo tener en la otra habitación, de los cambios tecnológicos, un libro nuevo, bueno, del mundo este que se viene, ¿no? Del mundo de la inteligencia artificial y todo eso. El 50% de los líderes del mundo hoy en día que son los emprendedores de estas grandes empresas, de las que conocemos hoy, digamos, de tecnología del siglo XXI, el 50% de esos emprendedores estudiaron en las escuelas Montessori, de lo que se sabía hasta hace 5 años, en el 2015. Y al mismo tiempo, como los Bill Gates, fueron alumnos que fracasaron en la universidad, con lo cual la universidad fracasó con eso. Está hiper demostrado. Acá en La Pampa hay una escuelita que se llama Los Chañares, que yo no me acuerdo, trataba de acordarme el nombre, que es de Maestros de La Plata, que es el modelo Montessori. Es el modelo. Y acá esa escuela fue boicoteada por el Estado y por el gremio, una escuela privada. Está demostrado ya, está demostrado que el modelo Montessori funciona, está demostrado que el poligrado funciona, que las estructuras flexibles funcionan, está demostrado. Ahora, acá lo que pasa es eso, que hay que enfrentarse con una corporación política y gremial, y que la sociedad se empodere sobre estos temas. Por otro lado, lo que vos decías, Fede, en Argentina hay un piso de 28, 26, 28% de pobres, un piso que nadie lo ha podido perforar, y esto se ha consolidado desde hace 20 o 30 años. Esos son nietos de pobres, nacieron afuera del mercado laboral, tienen otro mundo simbólico, cultural, es como un gueto. Si la economía crece, ellos siguen estando fuera, no saben hacer nada. Entonces la sociedad tiene que resignarse a ver cómo financia, por lo menos por 2 o 3 décadas, ver si sus niños se los escolarizan tempranamente y puedan salir de esa situación. Esa es la realidad de la estructura socioeconómica. Hay un piso de del orden del 26, del 28%, que nadie ha podido perforar. Después, lo que hoy llega del 29, que más o menos 30, al 50, esa pobreza se reactiva la economía y esa gente más o menos, con la precariedad, más o menos está ahí en la línea de flotación, digamos. Pero ese es el otro drama argentino, digamos. Y esa pobreza, digamos, que vuelvo a decir, es la que ya está desconectada, no solamente del mercado laboral, porque no saben hacer nada de la escuela, sino del sistema educativo también. Y esto también explica la importancia estratégica que tuvo la política de estudio para todo el kirchnerismo. Porque si vos tenés un 28 más o menos por ciento de gente que está fuera del mercado laboral, afuera del estudio, ¿qué tenés que dar? Una changuita que se compra una cerveza y que mira fútbol, ¿se entiende? Entonces, para esto si no le da pan, le da circo, digamos. Claro,
el parecito es el fútbol y los sindicatos no están en el fútbol, ¿se entiende? Se están reconvirtiendo en eso. Damián. Totalmente, lo que habla del método Montessori está comprobadísimo que funciona. Cuando María Montessori idea este método, lo hacen en un periodo entre guerras mundiales en Europa, y va pasando de Italia, Austria, a Mussolini mismo. O sea, estamos hablando de una situación mucho más compleja. Y sin embargo ella prepara este método para que se vaya autoevolucionando, cada vez que vayan para que el chico esté preparado para lo que viene en la sociedad, para que tenga esa visión de largo plazo. Finlandia, en este caso, que lo aplica, a mí me sorprendió ver proyectos del Ministerio de Educación finlandés de a 30 años. De a 30 años, sí, qué locura que piensen a largo plazo, y si viene otro partido después, no lo cambia. O sea, no viene y dice, va, morrón y cuenta nueva noche, está bueno este patrón, lo vamos a seguir explicando, porque cualquier político educativo tarda 30 o 40 años en impactar. Así que sería ideal que se implemente este método Montessori. Yo lo mando a mi hijo a un colegio acá, Montessori, en el cual también tuvieron que dibujarlo como si fuera un colegio público, una cooperativa. Está domiciliado en otra localidad, una clase acá en Córdoba Capital está domiciliado en San Antonio, que es una zona rural, para hacerlo pasar como un colegio rural, como si fuera, porque tienen granja y tienen otro tipo de cosas. O sea, en el colegio Montessori va a haber granja y va a haber robótica, ¿no? Exacto. Acá en Santa Rosa también nos persiguieron. Tiene de todo, mejor. Una plantación de cosas y aprende robótica. Lo persiguen, sí, porque es un método que te enseña a pensar. Que te enseña a cuestionarte todo. Sí, estamos acostumbrados al colegio con un profesor al frente que te dice... Totalmente. Rompe la corporación política. Cuando vos creas una modalidad crítica, bueno, al crear algo que piense y que puede criticar y que puede razonar y argumentar, te va a romper lo que está dado. ¿Sí? No vas a tener a alguien que te diga, no, la Aguilar no hizo Perón, y cuando vos le eches, Perón no tuvo nada que ver, fue Parre, Perón había estado arrestado un par de meses antes. O sea, y no va a tener esa gente repitiendo esos datos, porque la gente va a pensar por sí misma y va a poder buscar otras cosas y chequearlo por sí mismo. Y ese método no lo van a querer implementar. Testimonio de esto. Mirá, sobre esto que vos decís, Damián, en esta escuela que se implementó en La Pampa, que es Los Chañares se llama, que la persiguieron mucho. Vos sabés que un padre me vino a ver hace muchos años, su hija había estudiado toda la primaria ahí. Bueno, ¿cómo hacía? Porque la estaban persiguiendo mal, y ellos no le pedían nada al Estado, no le pedían nada, se autofinanciaban. Nada, mirá, sí. más sencillo que vos podés hacer, le digo, llevala a tu hija, la hija tenía 13 años, llevala, pedirle una reunión a los diputados y que la escuchen argumentar a tu hija, que la escuchen hablar. Con eso es contundente, porque vos escuchabas a una niña de 13 años hablar, argumentar, parecía tenía más capacidad de razonar que un estudiante de un secundario común, egresado. Entonces le dije, mira, llevala a tu hija, que la escuchen los diputados, y ahí tenés la prueba contundente de lo que es ese modelo. No dice, pero yo no voy a exponer a mi niño, bueno, digo, ¿qué querés? Pero digo, más pruebas categóricas que eso. Después, esa gente acá en La Pampa tuvieron que porque se tuvieron que insertar al secundario trucho, al secundario normal, va. Entonces le perdí la vida, le perdí el rastro a esa gente, ¿no? Y que claro, pero acá en La Pampa iban a la primaria y después se encontraban con que el techo tenían que repetir el grado, digamos, ¿no? Porque se encontraban con totalmente, bueno, el que conocemos. Pero bueno, la propuesta de este tipo que se está analizando en Nueva Zelanda, se discutió en el Parlamento, es que las escuelas inviertan su lugar. La escuela, que hoy la gente, los niños van a aburrirse, no saben qué carajo hacer ahí, se aburren, y están sentados. Sí, porque es así, digamos, ¿no? Sí. Entonces, este tipo dice, el conocimiento va a llegar por un robot que ya está desarrollado, que se llama Einstein, que vos le preguntás, se mimetiza con tu voz, y te dice todo lo que vos querés saber.
¿Y la escuela dónde va a quedar? La escuela va a quedar donde el alumno va a ir a la escuela todos los días, sí, pero ¿a qué va a ir? Va a ir a hacer los deberes, va a ir a jugar. Entonces el maestro va a ser un maestro de tutor, que ya va a detectar tempranamente la vocación del niño. Entonces la escuela invertida le llaman. Es decir, en la escuela es como un club social, la escuela se transforma en una especie de club social. El niño va a la escuela, hace los deberes, interactúa con un docente que tiende a formar, docente tutor, y bueno, y desarrolla los conocimientos y la información que hoy ya la tienen por la tecnología. Damián, ¿me podrías resumir como para explicarlo brevemente cómo es el método Montessori? No, porque este planteo es, ya te digo, hay un especialista en Argentina que también habla de esto, que es, bueno, ya me acuerdo. El método Montessori es parte de lo que más o menos está describiendo él. En primera instancia se centra en el niño, ¿sí? No hay un horario, digamos, no es que hay una hora de matemática, una hora de lengua, no. El niño si quiere estar 2 horas con 6 horas con matemática, la está. Se le enseña todo, pero si tiene facilidad o gusto para una materia, arte, matemática, se le estimula eso, ¿sí? Se centra mucho en lo lúdico, como mencioné él. Aprender es parte de algo divertido, es parte de un desafío, de algo que los entretiene, y no porque no sepa manejar fracasos, porque también otro de los sustentos que tiene es la educación emocional, ¿sí? Se basa en poder manejar un fracaso de algo de no poder aprender, y al mismo tiempo de colaborar. Perdón, me salté una parte que es donde hay niños, están divididos por edades, no por cursos, no es que va primer grado, segundo grado, tercer grado. Hay chicos que están de los 6 a los 9 años, de los 9 a los 12, ¿sí? Entonces por ahí tenés un chico de 9 años que le está enseñando al de 6, que está colaborando y al mismo tiempo aprende, incorpora el conocimiento al enseñarse al otro niño. Y se evita bullying, no hay notas, no hay calificaciones, no hay maltrato. O sea, porque se evita todo ese tipo de competencia mala, hay una competencia sana, digamos, por aprender y por colaborar. Y los alumnos limpian la escuela. Básicamente, limpian la escuela totalmente. Son libres de elegir. Vos querés pintar 10 horas, después tenés que levantarlo, limpiarlo, acomodarlo. Son responsables de eso también, ¿sí? Reliberar la escuela. Básicamente el método Montessori. ¿Cómo? Reliberar la escuela, digo. Es que se sustenta en libertad. Por eso mismo. La palabra de María Montessori es libertad. ¿Sí? Y más, Hayek, él la menciona en un momento que es el método de educación de futuro porque está sustentado en el sentido de libertad como responsabilidad también. O sea, que yo me hago cargo de lo que elijo hacer. ¿Sí? Y es fundamental porque el niño se hace cargo de sí mismo. Estamos creando personas independientes, capaces, críticas, y que no necesitan un papi estado que los cuide. ¿Sí? Yo no me hace falta un hospital público, me pago el hospital que quiero. Eso es lo que busca este método, ¿sí? Se aprende lo que se aprenda, porque es un método que uno aprende para toda la vida. El día de mañana vas a trabajar en cualquier cosa y por motus propio vas a aprender un montón, porque vas a tener facilidad para el aprendizaje, te va a entretener aprender, y algo que te va a quedar para cuando empieces la universidad, ¿sí? Que si bien después ya el método Montessori no es aplicable en la universidad, no se puede aplicar algo tan lúdico, después te queda la costumbre a vos mismo en la universidad de aprender por motu propio. No es que te van a dar un libro, estudias ese libro y lo repetís. No, vas a aprender 1, 2, 10 libros, vas a buscar una fuente que lo contradiga, otra fuente que lo vuelva a contradecir, para poder armar un argumento convergente. Este es otro libro, a propósito de lo que vos decías, Damián, disculpen si interrumpo mucho, porque este tema a mí también me apasiona. Este libro también es nuevo, hecho por inglés. Y eso que vos planteabas, el tema del umbral del fracaso, que la neurociencia también lo dice, cómo se desarrolla el cerebro cuando vos te llevan al umbral del fracaso. Entonces es como los juegos de la Play. Jugás al nivel 1, perdés hasta que ganás, pasas al nivel 2, jugás, perdés hasta que ganás, pasas al... Bueno, ya están los métodos de matemática y en lenguas de computación, hechos de computación en Inglaterra, para que los niños aprendan, pero aprendan al revés. O sea, el umbral del fracaso es el aprendizaje. Con lo cual, este libro lo que dice es, el alumno 10 de todos los temas no existe en todas las materias. No existe. No hay un abanderado que saca 10 en todas las materias.
¿Hay alumnos que tienen capacidad para aprobar todas las materias? Sí, pero al mismo tiempo cada uno tiene un talento, una vocación, un entusiasmo por algunos temas específicos. Sí, entonces la escuela tiene que focalizar en eso. Entonces vas a tener alumnos 10 en biología, alumnos 10 en matemática, alumnos 10 en lengua. ¿Se entiende? Bueno, este libro incluso el método Montessori no tiene calificación, no tiene nota. ¿Entendés? Exacto. O sea, no hay una competencia o un fracaso, che, no aprendí tal cosa. El profesor, que no es profesor en el método Montessori, guía, es alguien que te va indicando por dónde vos buscar el conocimiento, no te lo da, no te lo imparte, te va viendo si vas aprendiendo algo o no lo vas aprendiendo, pero no hay nota, no es que te sacás, como decimos, un 10 en matemática y un 5 en biología y te sentís fracasado porque no probaste biología. No, te vas con el conocimiento de biología, pero te vas complementando el gran conocimiento o la facilidad que tenés para la matemática, por ejemplo, para las artes, ¿sí? Y esto, los videojuegos que vos mencionás, me parece que es algo que es súper aprovechable en esta época que vivimos, porque, a ver, más o menos tenemos un rango etario que creo que todos hemos llegado a jugar los videojuegos. No sé si han llegado ustedes a jugar un Age of Empires. Sí. Es que o el TEC, ¿han jugado el TEC? Sí. O el Age of Empires. Les puedo asegurar que han aprendido más de geografía y de historia con el Age of Empires o con el TEC que en las clases. Exacto. Van a aprender, ¿quién no sabe gracias al TEC dónde está Kamchatka? Que si no, no tenés ni idea dónde está Kamchatka. O quieren un juego de móvil muy bueno, era de modernidad. Ahí tenés. También está el otro Con los tema. juegos uno aprende. Bueno, Vamos a darle tiempo a Luciano porque Luciano está mirando, ¿no? Como... No, Lo acabo de hablar Luciano, no, pero ¿por qué voy a hablar si están diciendo todo lo que quiero decir? O sea, está perfecto. Luciano, te quiero un título nada más, un título. Una cuestión que es la neurociencia. Los descubrimientos de la neurociencia en el siglo XXI obligan a que toda la pedagogía que se conocía en el siglo XX sea reseteada a la luz de estos conocimientos. Y más o menos validan esto de cómo funciona el cerebro hoy en día. Esto ya se sabe, que el cerebro es vago, entonces hay que ponerlo siempre en desafíos, y hay que mostrarle diferentes conocimientos, y hay que hacerlo jugar, y hay que poner los límites, porque si no, el cerebro siempre trata de repetir lo mismo. Esto ya se sabe. Hoy en día se sabe, mejor dicho, está corroborado por la neurociencia. Sí, hay mucho de eso que tiene que ver con justamente la zona de confort, ¿no? Digamos, nosotros los seres humanos tendemos a quedarnos siempre en nuestra zona de confort. Nosotros no nos desafían, no tenemos la necesidad, por eso yo siempre repito y vuelvo a lo mismo, que la clave está en el interés. Digamos, cuando uno habla de distribución de riqueza, yo me pongo loco, digamos, la distribución tiene que ver con los intereses. Digamos, es decir, vos tenés que generar el interés, tenés que tener estrategias que te generen el interés y nada más, ya está, después el resto lo hace solo el cerebro. Yo creo que por otro lado, digamos, también estamos en un momento muy coyuntural de la humanidad toda, no solamente por estos descubrimientos que tienen que ver con la neurociencia, obviamente todo lo que ha sucedido durante el año pasado me parece que es, digamos, una clara muestra de esto que estoy diciendo, digamos, creo que en cierto modo todo nuestro mundo se está reconfigurando y creo que lo que vamos a ver, o el mundo que vamos a ver de aquí a 10 años, no tiene nada que ver con el mundo que vivimos, los que vivimos la década del 90, por ejemplo, o los primeros años de este siglo. Entonces, todos esos cambios que son cada vez más vertiginosos, cada vez más violentos, cada vez más importantes, si uno no tiene cierta capacidad para adaptarse, para asimilar, lo que termina sucediendo es que obviamente va a quedar afuera de ese mundo. Y ahí la educación me parece que tiene un papel y un rol fundamental. Y no podemos estar pensando en un modelo educativo que fue pensado para el siglo XIX, para un siglo post-revolución industrial, donde lo que necesitaba era sacar en fila obreros de la forma más rápida posible, que pudieran aprender una tarea mecánica y para poder desarrollar esa tarea durante toda la vida o gran parte de la vida. Ese es el modelo en el cual nosotros estudiamos. Ese modelo está caduco, yo creo que todo el mundo ya sabe que está caduco. Lo que me parece también es que hay relaciones de poder, relaciones de tensión,
hay cuestiones que tienen que ver con esto de la zona de confort. Digo, vos mañana implementás un modelo diferente, ¿tenés docentes para implementarlos? ¿Tenés universidades que capaciten a esos docentes para implementarlo? ¿Cuánto tiempo te lleva a modificar? Bueno, hay toda una cuestión para ver, y en todo ese tiempo vos vas a tener a los gremios que te rompen las bolas por un lado, a la dirigencia política que va a también tener sus intereses, los docentes que tienen que capacitarse. El docente va a tener que capacitarse, el docente, digamos, no va a capacitarse por motivos propios. Es muy raro encontrar, o sea, los docentes generalmente no van por su propia cuenta a capacitarse. Lo hacen porque necesitan un puntito más para estar un poquito más arriba en la lista, para después poder agarrar una mejor hora en un mejor colegio, que no les joda el horario, que no tengan que cruzarse en media ciudad. Digo, justamente hay que darle vuelta a la cuestión de los intereses. Si tu interés como docente a la hora de capacitarte es juntar un punto más, estamos fritos, hermano. Tu interés no puede ser tu interés tiene que ser justamente ser mejor docente. ¿Me entendés? O sea, si todo lo que vos mencionás es una decisión política. Por supuesto. No es una cuestión ni técnica, ni económica, ni presupuestaria. Es netamente una decisión política. Por supuesto. No sé si habrán leído Gramsci. Gramsci, él decía que todo es política y la educación es política. Y la política tenía dos formas de hacer la educación. O hacer una hegemonía, que sean todos iguales, parejitos y la misma maquinita que no se cuestione nada, o hacer intelectuales orgánicos, que son gente que critique todo, critique en sentido de constructivo, ¿no? Y bueno, esa es una decisión política. O hacemos una masa hegemónica de gente que no cuestione nada, dentro de los cuales caen los docentes, porque ni siquiera es culpa de ellos mismos, ¿eh? Los docentes están en ese sistema, que es una decisión política. O la política decide hacer, vamos a hacer gente que todo el tiempo nos esté criticando lo que hacemos para que al mismo vayamos evolucionando, vayamos criticándonos y cambiándonos. Nosotros estamos igual que hace 100 años y tenemos otros países donde utilizan el Minecraft, que es un videojuego que a su vez es competitivo y colaborativo, para aprender, y te mandan un profesor te manda una tarea a través de un videojuego para que vos aprendas. Y nosotros hoy tenemos un profesor con un pizarrón al día de hoy. Ojo, porque cuando se dio... Política, netamente política, ni técnica ni económica. Ojo que cuando se dio el conectar igualdad, estaban todos jugando al Counter Strike en la escuela, te digo, para lo único que sirvió la computadora. Bueno, ojalá, por lo menos en inglés aprendieron con el Counter Strike, te puedo asegurar. Dos cositas chiquitas. Primero, coincido con lo que dice Damián, es una decisión política. Segundo, hay que ver quién se anima a tomar esa decisión política por el costo que implica. O sea, es simplemente dilapidarse, o sea, pegarse un tiro en los pies como político. Y eso, digamos, es complicado. Y por el otro lado, digamos, ya que trajiste a colación el tema de conectar igualdad, esta cosa de igualdad, de que todos seamos de una forma homogéneos, digamos, y que venía a achicar esa brecha digital y toda esa bola, y esto lo digo con conocimiento de causa porque participé bastante desde adentro del programa. Creo que quedó bien demostrado con muchísima claridad que ese programa fue un fracaso total el año pasado, porque teníamos docentes que no sabían usar un Zoom, pibes que no tenían la computadora, pibes que no sabían cómo conectarse, obviamente los problemas de conectividad que teníamos eran totales por todos lados. Entonces, indudablemente, después de 6-7 años de haber aplicado un programa, te diste cuenta que no funciona, no sirve de esa manera. Y vuelvo a lo mismo, digamos, porque es una cuestión de interés. El pibe ese no necesitaba la computadora, te la dieron y ¿qué se puso a hacer? A jugar al compu. Si esa adquisición de esa herramienta hubiese partido de un interés genuino, lógicamente que ese uso hubiese sido diferente y el resultado de eso hubiese sido distinto. Pero nosotros no entendemos esas cosas, o sea, para nosotros es mucho más fácil gastar la guita, ponerla en eso, hacer publicidad con eso, ganar una elección con esto y perpetuarse en el poder. Eso es lo que buscamos, eso es lo que busca toda nuestra clase dirigente. Cuando vos vayas y tomes esa decisión política, también los vas a tener a las editoriales que te van a estar presionando, a los gremios que te van a estar presionando, a un montón de gente que te va a estar presionando. Las universidades, ¿pensás vos que te van a permitir una decisión de ese estilo así tan fácil? Para las universidades se les termina el negocio. Yo quiero decir algo, justamente por lo de conectar igualdad. Entonces vos no sos de unidos, vos sos de... Hay que hacerlo, si no, seguimos igual.
Yo llego ahí te pongo la bomba, te la pongo la bomba. Quería hablar un poquito de esto de conectar igualdad, pues yo me lo A lo acuerdo. Milei con el Banco Central, yo haría lo mismo con el Ministerio de Educación, A la mierda todo. Lo que fue conectar igualdad, pues yo me quedó grabado. Yo fui la única persona a la que no le dieron la computadora. Me importó 3 carajos, digo, la verdad, porque dije, a ver, ¿y para qué? Digo, te hacían llevar la computadora todos los días. Había instalado un modem, no sé, 100 pibes tratando de conectarse. No andaba. Y a partir de eso, ¿qué es lo que pasó? Vos le das una computadora a un pibe que le da un lapso de tiempo para utilizarla y cuando pasa ese lapso, la cantidad de días, si no iba a la escuela y lo desbloqueaba, se te bloqueaba. ¿Qué es lo que pasó? Pusieron uno, sobre todo yo me acuerdo de las primeras, fuera una boludez, era una cuestión de pinzar 2 patitas de un chip para desbloquearla. Pues imagínate cómo la gente empezó a hacer un mercado de desbloquear computadoras y vender repuestos de esas computadoras en vez de aprender a cómo utilizar una computadora para aprender. Entonces, después te ponían en el compra y venta, encontraba la misma, unas computadoras hechas pedazos, 300, 400 pesos. Cosa que la pagamos, pero guasada de guita. Entonces, nosotros quisimos tener un sistema educativo usando computadora, quisimos tener así, pum. Pero mientras tanto no nos dimos cuenta que hay pibes que nunca vieron una computadora, hay profesores que nunca vieron una computadora. No tenés un sistema educativo basado en todo virtual. Si eso se hubiera hecho hoy en día, las clases de Zoom sería un cago de risa, lo hacemos re bien. Pero no estuvo nada preparado. Que aparte de esas cosas es festejar la pobreza, ¿entendés? Yo no quiero que me regalen computadoras, generarme las condiciones para que yo me pueda comprar computadora exicante, ¿entendés? No quiero que me regales nada. Porque aparte no se lo estás regalando, lo estás sacando de algún otro lado. Alguien pagó un impuesto, alguien pagó algo para que vos tengas una computadora. Lo que tiene que hacer el Estado es generar condiciones para que si vos te hace falta una computadora, te compres una Ex, una Vango, una Hewlett Packard, la que se te cante. Y me acuerdo de eso, yo soy informático, me acuerdo de eso que decís vos, desbloquear máquinas, pero sabía muy loco de eso. Es decir, no lo puedo creer, y se desbloquea de la nada. En eso tenemos que el modelo de Conectar Igualdad, que funcionó, que no se llamaba Conectar Igualdad, pero sí hicieron las conexiones, es el modelo uruguayo. Ceibal. Proyecto Ceibal es el de Uruguay. Exacto. Y eso funcionó, porque hicieron todo al revés lo que hicieron en Argentina. Funcionó, conectaron las escuelas primero. Ahora, digamos, con lo que vos decías, Luciano, hoy del modelo disciplinario, es lo que se le llama el modelo fordista, ¿no? El modelo fordista fue el que funcionó durante el siglo XX. Correcto. Y que organizaron las sociedades en torno a ese modelo. Ese modelo fue superado por la robótica y todo eso y no va a volver nunca más. Pero generaron estructuras corporativas muy sólidas en Argentina que hoy son vampiros de la sociedad. Y por otro lado, con lo que vos decías, Damián, hoy de la UTREF, que cómo no entienden el fracaso que el agotamiento del modelo de sustitución, que van de la mano. El modelo fordista y el modelo de sustitución fueron de la mano, se desarrollaron, se agotaron. Se hablan de Keynes y murió de 35 el modelo de Keynes. Exacto, y no, entonces el peronismo quedó capturado por una burguesía prebendaria y un sindicalismo capitalista, burgués y empresario. Entonces, esos dos factores, pues se están comiendo al país. Entonces, o nosotros hacemos quebrar eso, o ellos se fagocitan al país. O nosotros tenemos la capacidad política de desarmar esos esquemas de poder, o ellos siguen vampirizándonos y se van a llevar puesto al país. Eso yo creo que es lo que viene. Ahora, ellos, en términos, el modelo fordista y ese modelo corporativo no tiene viabilidad, es un problema, el modelo de sustitución, es un dato objetivo. Es un dato objetivo, no tiene viabilidad posible. Por lo tanto, lo único que produce es pobreza. Correcto. Pero no lo van a entender nunca. Lo repiten al cansancio. Hasta antes de entrar a la charla hablaba con una compañera de facultad y me seguía hablando de eso. No, hay que controlar los precios, cerrar fronteras y consumir productos acá. ¿Y por qué vamos a exportar carne? Preguntale, seguramente que tu celular está hecho en Argentina, seguro que tu lavarropa está hecho en Argentina, y empezamos así, eso es una boludez. La próxima te voy a traer los libros que yo leí sobre los modelos, las críticas al modelo de sustitución. Díaz Alejandro, seguramente lo conoces.
es un clásico, el libro de Díaz de Alejandro, que escribió, se publicó a fines de los 70 o 80, creo. Bueno, a partir de eso, pero ya había muchos papers de él. Bueno, ya está estudiado, está muy estudiado el modelo de sustitución en Argentina. Está muy estudiado su proceso de desarrollo, su proceso de nacimiento, desarrollo y agotamiento. Y a mí lo que más me sorprende es que de esos libros, que hay muchos de los que escribieron esos libros son radicales. Entonces vos decís, ¿qué les pasa a estos tipos que pueden analizar, pueden escribir un libro, ahora se publicaron, este libro que se publicó ahora último, yo no lo he leído, pero que, bueno, se han publicado nuevamente, permanentemente, reflexionando sobre este desarrollo y fracaso argentino. Entonces, hay un daño antropológico en la sociedad argentina que hace que nos impide ver lo que sucede, ver los procesos históricos. No podemos entender el siglo XXI. ¿No? Lo podemos entender. Sí, y justamente por eso, a eso iba mi pregunta anterior, digamos. Conocemos mucha gente que en el escritorio, digamos, puede teorizar, puede escribir un libro, puede pensar en esto, puede razonarlo, puede reflexionarlo, pero cuando llega a la esfera de poder, donde puede hacer el cambio, no lo hace. Entonces, yo no sé si es tan fácil, digamos, coincido con Damián que es una decisión del poder, de eso no tengo ninguna duda, una visión política, digo. Lo que no creo que sea tan sencilla llevarla a cabo en una sociedad que básicamente respira Estado, o sea, y que ha sido, digamos, se ha aculturizado, si es que existe la palabra, en esta cultura del pobrismo. O sea, nosotros somos ricofóbicos, los argentinos somos ricofóbicos, digamos, para nosotros la riqueza está mal, digamos, nosotros encontramos en la pobreza. Vos sos pobre, sos un tipo, si vos sos un pobre y sos un tipo humilde, un tipo bueno, sos un tipo justo, sos un prócer. Si vos sos rico, sos un garca, seguro que estás explotando empleados, seguro que estás entongado con media mundo. O sea, nunca pudiste haber tenido una buena idea y llevarla a cabo, jamás. Eso no existe, esa parte no va. Entonces, en ese contexto, ¿cómo vos trabajás el concepto del mérito, el concepto del esfuerzo, el concepto del premio, el concepto del orgullo? Un montón de cuestiones que debemos trabajar y de las diferencias. Empezar a entender que lo que es diferente no necesariamente es malo, al contrario, es justamente lo que te complementa. Esto son importaciones. Rothbard decía, donde entra el comercio no entran las balas. O sea, vos necesitas el comercio. Si vos comerciás con el otro, nunca vas a querer matar al que te compra. Y nunca vas a querer matar al que te provee lo que estás necesitando. Se establece una simbiosis y un vínculo sumamente poderoso. Pero nosotros vamos para el otro lado exactamente. Entonces, el primer objetivo que nosotros tenemos, digamos, nuestra generación y la gente que piensa más o menos así, es básico, es frenar la locomotora populista. No importa el cómo, ya no importa el cómo. Hay que frenar esto de una buena vez. Después creo que será tiempo de pensar cómo implementar todas estas reformas, porque no es cosa. Eso nos lleva a la última parte, digamos, que es justamente adoctrinamiento. Básicamente, escuela pública es sinónimo de adoctrinamiento, así que se puede ver acá en la universidad pública acá. Hoy tenés una alianza, una alianza entre dos, universidad pública, los partidos populistas y la Iglesia Católica. El pobrismo que habla Lori Sanata. Acá vos tenés una alianza. El propio Bergoglio te habla de que el dinero en el Entonces, para ellos, el pobrismo es un éxito político de ellos, de sus feligreses. Entonces, cuando vos te enfrentás con este bloque histórico, como diría Gramsci, ese bloque, pero que no te produce desarrollo, por lo tanto, si vos no le puedes dar bienestar a la gente, le cambias la cabeza a la gente, para que se acostumbre a la pobreza. ¿Entendés? Porque al mismo tiempo la Iglesia Católica no puede sacar al pobre de la pobreza, porque el pobre de la pobreza sale desarrollándose dentro de un pensamiento que se llamó liberalismo. ¿Entendés? Entonces, lo seculariza o lo hace protestante. Entonces la Iglesia Católica en América Latina tiene un grave problema. Si la gente sale de la pobreza con mérito propio, lo mira al cura de igual a igual y se va a lo mejor a agarrar la Biblia y por su cuenta seguir el cristianismo. Pero si la gente sigue aferrada al cura, no puede salir de la pobreza. Y acá donde se
se articula hoy, digamos, en esta decadencia de la burguesía argentina, de la capitalismo argentino, con lo cual, pero bueno, pero no esto dan resultados materiales. A ver, no es casualidad que justamente las iglesias, las parroquias, terminen siendo, digamos, los distribuidores, para decirlo de alguna manera, de caridad. ¿Sí? O sea, el tipo que perdió todo en la vida, perdió todo, yendo en la casa, se le incendió la casa, va a buscar una frazada a la parroquia, un plato de comida a la parroquia. Están muy vinculadas con los comedores, con ese tipo de cosas. Es catastrófico. Pero fíjate el fenómeno de Brasil, que el Papa está preocupado porque el fenómeno de Brasil, para entenderlo, tenés que ver a los grupos evangélicos. Sí, correcto. Entonces, ese fenómeno de los grupos evangélicos en América Latina, digamos, el Papa tiene un gran temor, por eso el Papa acentúa más su populismo. En realidad el enemigo de él no es el Lula, nada, son los evangélicos. Y los evangélicos tienen una filosofía de vida que tiene que ver con los protestantes y que tiene que ver con el capitalismo. Con la economía. Exacto. Con la plata. Gracias a Dios es progresar, con el mérito, con el progreso, ¿me entendés? Con una ética, una forma de vida. Esto está muy estudiado en la sociología, ¿eh? Pero esto hoy se ve, se puede ver, y ahí lo ves. Estas son las preocupaciones del Papa, digamos, esas son las preocupaciones de la Iglesia. Esas son. O sea, que le están sacando a los corderitos, se le está, la manada se le está yendo. O se le van por los evangélicos, o se le van por el narco, o se le van. Bueno, en fin, yo me parece, yo no me tengo que ir, pero espero que el principal foco del adoctrinamiento surge en el concepto este de Gramsci, Gramsciano, cuando te enseñan a no pensar. Y entonces ahí te entran conceptos como lo de la iglesia, como de cualquier otra religión similar, como el concepto de si no es una religión, digamos, teológica, tenés la religión de un partidario, de un político, ¿no? Como hoy es Cristina, como lo fue Perón, que son semidioses. Eva misma, que es una diosa caída en la tierra, y terminas adorando ese tipo de cosas porque lo que no podés hacer es pensar justamente. Ahí es donde empieza el primer adoctrinamiento, cuando la bajada de línea y el método educativo te impide pensar. Ese es el primer adoctrinamiento. Lo de Gramsci, yo sacaría Gramsci. Yo me formé en la facultad donde nos enseñaron Gramsci por todos lados. Hace 5 años, así que nos obligaron. Es que Gramsci es marxista. Gramsci es marxista. Tenía escasos conocimientos económicos, pero mucho conocimiento sociológico. Exacto. Gramsci, si bien él decía que la forma de llevar al socialismo es a través de la escuela. O sea, él pensaba implementarlo a través del colegio. El sentido ¿Quién lo llevó a cabo? Bueno, Stalin lo llevó. No, y todos esos tipos de dictadores. Eso sería una discusión en otro momento también. Pero no, ahí te digo, el problema de Gramsci es otro, Gramsci, porque digamos, inclusive Gramsci hablaba de la guerra de posiciones, del sentido común, de la batalla cultural. Y lo que no se puede entender es que Gramsci, totalmente. Eso vos fijate, Gramsci lo escribe porque Mussolini le gana y lo mete preso. Lo arresta, lo mete preso. Pero vos fijate, Gramsci y Althusser, que eran marxistas, ya habían reflexionado sobre el marxismo del siglo XX, bastante, muy profundamente, y de las reflexiones de la lectura de estos tipos, no se deduce que vos tengas que haber planteado la lucha armada como la plantearon los grupos guerrilleros en los 60. ¿Me entendés? No se deduce. Totalmente. Entonces, no, para nada. Los grupos de para los nada, 60, ellos hablaban de que se podía conquistar más gente con una lapicera que con una pistola. Exacto. Entonces los grupos de los 60, los hertianos, ahí te demuestra, y yo lo comprobé, que no habían leído nada. No habían leído nada. Porque si habían leído estos autores, nunca podías tomar la estrategia de la lucha armada. Porque en eso Gramsci advertía, no, la lucha armada no va, Althusser también, ¿me entendés? Entonces, en el marxismo argentino hay mucha chantada, mucha chantada. Una cosa que es interesante, digamos, retomando lo que preguntaba por ahí el enmascarado,
en relación a esto del adoctrinamiento, y ya que están hablando de Gramsci, una de las máximas de Gramsci es tomar la educación y la cultura y el resto vendrá por añadidura. Me parece que eso, creo que simplemente eso, simplifica todo lo que estamos diciendo, digamos. Eso es lo que yo lo que apunto y es lo que va al adoctrinamiento, y Mussolini aprendió eso de Gramsci, en ir aplicándolo, desde pequeño en los colegios, que lo tomó Perón a su vez, estuvo allá aprendiendo, y que imitó la Carta Nacional del Lauro, se imitó el modelo de Mussolini y la doctrina de Mussolini, la doctrina peronista, y Perón decía que desde primario ir metiéndole la idea en la cabeza, la doctrina. Y esa es una idea anciana, hay que meterle la idea desde el primario, desde que son chicos. El argentinismo. Y ahí empieza el primer adoctrinamiento, el argentinismo. Pero bueno, hay que poner las cosas en su contexto. Ese es el capitalismo del siglo XX que aparece, el capitalismo fordista, y que atraviesa toda la sociedad. Tal cual. El problema de hoy en día es que los desarrollos tecnológicos desarticulan al fordismo como modo de organización. Entonces se demanda otro tipo de sociedad y de organización social. Entonces a estos autores hay que meterlos también para entender bien en el contexto que ellos hablaban y qué capitalismo estaban viendo ahí, y que el capitalismo que hoy en día ninguno lo vio, el que hoy tenemos. Esos son los, digamos, cuando nosotros reflexionamos sobre esto, y que es cierto que una sociedad se organiza cuando vos fijás ideas en una sociedad. Obvio. Pero esas ideas están cargadas de un valor moral, ¿ves? De fundamentos morales. Eso es obvio. Totalmente. No hay conducta humana que no esté fundamentada en un sistema de valores. Y los sistemas de valores que no pueden expresarse en ideas, y las ideas que no pueden proyectarse hacia un futuro. Y todo es así, digamos, ¿no? Desde el liberalismo también se hace lo mismo. Por eso digo, pero digamos, de una cosa es ideas, valores, de otra cosa es el panfleto ideológico, digamos, ¿no? De adoctrinamiento vulgar, de que te vulgariza los pensamientos, que te transforma en manada, digamos, ¿no? Bueno, pero justamente de eso es lo que yo me refería. O sea, vos te pones a hablar con cualquier universitario promedio acá y te pones a hablar cualquier problema que hay hoy en día. ¿Qué es lo primero que le echan la culpa? Y me lo van a responder, todos me van a decir lo mismo. Tienen desórdenes conceptuales. Los universitarios acá, la mayoría, tienen desórdenes conceptuales. Por eso mismo, o sea, eso te hace replantear... Te hace replantear totalmente toda la educación. No han leído nada. Han leído los clásicos. Entonces, si vos no leías los clásicos, si vos leías los clásicos, entendés el proceso del capitalismo. Pero sí. Correcto. Y decís que no entendiste nada, ¿ves? Entonces, esto es lo que pasa acá, con los estudiantes de pedagogía igual. Leen Piaget, pero no saben qué carajo quiere decir Piaget, ¿viste? Porque cuando lo llevas a decir, bueno, a ver en la práctica, solamente lo de Montessori se aproxima a Piaget. No se dan cuenta. En fin, la Universidad de La Pampa tiene un nivel muy bajo. Yo soy egresado también de acá, hice un posgrado acá, posgrado casualmente en política pública. Los hijos de puta me verduguearon 7 años con la tesis. Claro. En serio. Es más, A mí en primera instancia me rechazaron la tesis. ¿viste? Bueno, es más, yo el diploma se lo dejé. El único diploma que va a quedar en el archivo de la universidad es el mío. No lo fui a retirar, no lo pienso retirar. Les dejé el diploma. Yo presenté mi tesis comparando Finlandia con Argentina, y la profesora me respondió que no sufrieron a Macri ni a Menem en el neoliberalismo. Bueno, tuvieron una guerra mundial, tal cual. Pero acá se piensa que, no sé, vino Macri en 4 años y estamos en un paraíso mal. Tenemos 100 años de independencia. Bueno, yo la gente... yo no puedo creer. Y terminé un posgrado que tengo que hacer la tesis sobre política agroalimentaria del Pero bueno, como ese posgrado tiene que ver con alimentos, no me mezclé, pero los conozco, tengo amigos que estudiaron conmigo, Josame, que fue docente mío, el vicerrector fue compañero mío, así que los conozco bastante bien. Están extraviados. No le conté nada, por las dudas. Que todavía estoy esperando que me manden el título. No le conté nada, que estoy esperando que me manden el título.
También, o sea, no te aprobaron la tesis. No, yo no voy a querer. No, sí, me lo aprobaron, pero está en trámite, sí, pero viste que tarda como meses. Tarda como 7 meses, 8 meses el trámite. Pero en primera instancia me la rechazaron y me respondió eso, no sufrió Finlandia, no sufrió más que. Y digo, ¿cómo? No sufrió más que. A mí me la corregían, la tesis de un sociólogo sobre políticas públicas, sobre la paja, me la corregían 3 profesores de geografía. La rechazaban el libro. ¿De qué están hablando, boludo? 7 años, 7 años litigando. Hasta que me la tuvieron que corregir, gente, más o menos, la tesis. Bueno, me la aprobaron, todo, fui, di la defensa, le dejé el diploma, listo. Se lo firmé y todo, pero no lo fui a buscar nunca. No lo voy a ir a buscar. No lo voy a ir a buscar. No, yo no le doy la mano a esos tipos, ¿no? Paso por la vereda enfrente, por lo general, cuando yo camino, porque no estoy vacunado contra la ignorancia. Ahora, yo le quiero hacer les quiero hacer una pregunta. Entonces paso por la vereda enfrente, no sé cosas que me contagian. Les quiero hacer una pregunta. Bueno, casi obvio. Guillermo, ¿has tenido algún encontronazo con algún alumno medio de izquierda, digamos, que contradiga justamente lo que vos le estás dando para probar? Que da la casualidad que te va a cualquier otra materia, en cualquier carrera, y te están adoctrinando con lo mismo, con el mismo relato. Acá no, porque acá yo estoy dando para los que van a ser docentes y tienen una formación muy elemental, muy elemental. Pero yo di Marx y lo dábamos en un sentido crítico nosotros a los estudiantes durante más de 10 años, a los estudiantes de tercer año de sociología. Y ahí teníamos un juego con los troscos permanentemente, que se volvían locos, las lecturas que nosotros hacíamos de Marx, ¿me entendés? Entonces ahí sí, encontronazos a patadas. Pero acá, digamos, sí, no. Se volvían locos. Bueno, la agrupación de Kicillof, toda esta gente. Sí. Te estoy hablando de los 90, la década de los 90, toda la década de los 90, todo. Entonces los tipos se volvían locos porque eran alumnos de tercer año de sociología. Y nosotros dábamos Marx, Marx por Marx, ¿entendés? Y los tipos, ¿viste? Pero acá no, acá sí he tenido problemas en encontronazos, pero no porque, bueno, por otras cuestiones y porque son alumnos muy, pero no porque haya debates, porque no tienen formación, no tienen información. La precariedad intelectual que tienen los futuros docentes es increíble, digamos. No sé qué va a pasar con los docentes que están, los alumnos que yo tengo hoy, que están en segundo año, la mitad tiene problemas de comprensión de texto, la mitad no sabe expresarse. Ahora, yo no sé si esos llegan a cuarto año, no sé. Pero si esos tipos se reciben, yo te puedo asegurar que esto es un genocidio simbólico. ¿Y sabes cómo ingresan acá a la carrera para ser docente? Crimen o garantía. Por sorteo. Sí. Por sorteo. El mérito no existe. No, para nada. Para nada. Yo he tenido en ese examen, yo he estado con otros docentes, en otras materias, ¿no? como vocal, donde los docentes le están tomando examen con teorías que le están cuestionando el mérito. Entonces, ¿para qué le tomas examen si cuestionas el mérito? Claro. Sortear la nota, decir, de 6 a 10, sortear la nota al dado, lo que hago. Esos delirios yo los Somos todos 6, así somos todos iguales. Lógico. Ahora no entienden que la igualdad de posibilidades en la educación es para que haya desigualdad de resultados. No lo entienden. No, la igualdad de posibilidades es real, que todos los alumnos adquieran la capacidad para decir, aprobar, adquieren los conocimientos. ¿No? Esa es la igualdad de posibilidades. Todos adquieren los conocimientos, todos saben resolver un ejercicio de matemática, comprensión de texto. Ahora, una vez que adquieren eso, después tienen la desigualdad de resultados. Porque algunos se motivan más, o ella más interés, Luciano, tienen más motivación, tienen más inquietudes, tienen más curiosidad y logran resultados distintos. No lo entienden. Los docentes, no los alumnos. Vamos a tener los últimos minutos para ya ir cerrando. Me gustaría que cada uno tire una, como desde su perspectiva, desde su visión,
¿cómo transformarían la educación pública como la conocemos hoy en día y cuál sería la educación, el proyecto que tendrían como para progresivamente tener algo como la gente, ¿no? Arrancamos... Bueno, yo rescato muchísimo esto que decía Guillermo al principio del empoderamiento de la escuela, el empoderamiento del estudiante. Es decir, yo creo que la clave está por ahí. Esto de sistemas como el sistema de voucher o digamos, donde la gestión la hace directamente la escuela. Creo que ese tipo de medidas me parece que puede llegar a resolver o por lo menos encaminar las cosas. Creo que también hay que entender y ser conscientes de que es un laburo de muchos años. O sea, esto no lo resuelve una gestión, esto requiere de mucho tiempo, pero creo que el comienzo está ahí, en devolverle el poder de la educación a la escuela, a los padres, a los estudiantes, a la comunidad educativa en sí. Sacarlo de las esferas del ministerio, sacarlo de la esfera del gremio y devolvérselo a la escuela. Creo que esa es la clave. Después hay que ir viendo, digamos, cómo se dan algunas cosas, pero me parece que ese es el principio. Totalmente de acuerdo, ese es el punto de partida, la descentralización. Si no empezás de ahí, todo lo demás es mentira. Eso es el punto de partida. Primero descentralizás. Creás en las escuelas equipos de laburo, docentes que estén ahí, que tengan pertenencia, que tengan identidad, que tengan la camiseta de la escuela. Sí, involucrarse a la familia, la familia está total y absolutamente ida de la escuela. Deposita al pibe ahí adentro 5 o 6 horas y a la mierda. Y lo único que le importa es que el nene traiga todo muy satisfactorio, todo 8, 9, aprobado, listo, y ya está, terminaste, pasaste, felices vacaciones, nos vamos a... Es que básicamente esa es la dinámica. Entonces, el padre ya está total y absolutamente desvinculado de la educación del público. El docente también. ¿Por qué? Porque no puede educarlo, porque no sabe, porque no quiere, le rompen las pelotas con planilla, le rompen las pelotas con declaraciones juradas, con 200 millones de trámites. No le interesa capacitar y es todo un círculo vicioso. Cuando vos le devuelvas el poder a toda esa gente primero tenemos que estar preparados para que primero se pegue un porrazo importantísimo, se pegue la cabeza contra la pared y digamos, vea de golpe la realidad. Vea que realmente los pibes no saben leer. Que no va a poder dibujar una matrícula. Esa escuela no va a poder dibujar una matrícula. ¿Por qué? Porque no le va a llegar el cheque. Tan simple como eso. O sea, ¿sí? Y ahí estás hablando ya del modelo voucher, ¿sí? Mira el modelo voucher. Ahora, 2 minutos. Curso de neurociencia y sobre el siglo XXI de los cambios tecnológicos. De esos 2 temas, programación neurolingüística. Tienen que estar muy informados y saber de qué es la inteligencia artificial, saber del mundo que viene, conocer. Pero básicamente, y neurociencia. Y ahí nomás. Eso es el comienzo. Coincido. Básicamente, las 2 ideas que yo promuevo en realidad, la que más me importa a mí es el método, pero el partido nuestro lo que promueve son las dos ideas. Una que es la del voucher, el financiamiento condiciona en cierta manera lo que el colegio ofrece para captar ese financiamiento, pero esencialmente el método. Te puedo asegurar que si acá haces un voucher y no cambia el método, vas a terminar decayendo en la menos peor de las escuelas, digamos. No vas a poder elegir una buena, vas a seguir teniendo lo mismo. Capaz que con un edificio más lindo. Pero es fundamental cambiar el método. Y lo que yo haría, como dije recién medio broma, pero una bomba en la ley educativa nuestra y cambiarla de pe a pa, en donde la responsabilidad primera esté en el niño, en el padre y en el docente. El modelo finlandés, las leyes educativas, la responsabilidad total, que me sorprendió encontrar en las leyes, era en el niño y el profesor. O sea, el niño es responsable de lo que estudia y de su futuro, y el profesor es responsable de los planes, de cómo planifica su educación, de cómo planifica ser el guía de ese niño, a lo que él quiere el niño, se centra en lo que quiere el niño, ¿sí? Y luego el colegio va armando los planes según la comunidad, la cantidad de gente que tenga y demás, y así va subiendo hasta llegar al Ministerio de Educación, no al revés. No es que baja la línea del Ministerio de Educación. Desde el niño va diciendo, quiero aprender esto, y va llegando al Ministerio de Educación, no al revés. ¿Sí? Pero para hacer y es fantástico.
Igual una pequeña interrupción. Me gustaría que alguien me diga quién es el ministro de Educación de Finlandia. No existe. No tienen. Evangelina Mo... No tienen ministerio. Tiene un nombre muy difícil de apellido. Tienen secretarías, digamos, no tienen rango ministerial, ni la educación ni la salud, tanto en Finlandia. Es el ministerio de... Tiene, Es ministerio, en el Finlandia es el Ministerio de Educación y Cultura, y dentro del Ministerio de Educación y Cultura es la Secretaría de Educación. claro, es un ministerio más representativo, y dentro de eso, digamos... es Pasa, una pasa que acá te hacen un ministerio por cada boludez, ese es el tema. Bueno, el docente en Finlandia, Es que no le da... Para ser docente final tenés que tener una maestría a lo que es un nivel de ingeniería acá. Es una locura lo que tenés que hacer para ser docente. Y además Y te están evaluando todos los años. ganás más siendo docente que siendo político. Exacto. Es totalmente, porque tiene hasta un prestigio el ser docente, porque sabe que el docente va a formar el futuro. Si el docente no es bueno, bien capacitado y bien pagado, te va a generar una sociedad de mierda en el futuro. Y es sabido de eso. Que es nuestro presente. Eso lo saben y lo valoran como tal, ¿no? Tal cual, ese es nuestro presente. Hoy acá, como decimos, una bolsa de trabajo, que tengo un trabajo seguro, tengo un buen sindicato, hago un cursito de morondanga, tengo un punto y tengo un código. Escúchame, y Allá tengo que hacer una maestría tremenda para ser docente. bueno, escúchame esto, un punto Y yo también que me tengo que ir. Sí, ya estamos cerrando. Pero esto que es muy muy cortito, vos sos docente y querés horas y vos vas a un lugar físico donde literalmente hay una bolsa de horas de trabajo y las rematan. Entonces, es una cosa, es un delirio, o sea, vos agarrás lo que podés, o sea, vos después haces capacitaciones para tener un puntito más para ser al que van a decir, ofrecerle las cosas. Nada más. Es un disparate, o sea, es un disparate. Te digo algo peor. Vos acá en Córdoba, el puntaje docente lo da el gremio. O sea, vos podés venir con una maestría en Harvard, Ya que anda. si el gremio dice no tiene puntaje, no sos docente. Es una locura. O sea, puede venir, ¿cómo se llama? No sé, Stephen Hawking a dar clase, que, no pasaste por el gremio, negro. No podés dar clase. Pero un premio Nobel de física no podés dar clase. Bueno, Es una locura. el O sea, modo, tenés que afiliarte al gremio obligatoriamente y hacer los cursos de ellos. escuchame, Damián, acá para ingresar al nivel donde yo estoy, el título que más valoran es el de profesor secundario, tiene 26 puntos. El título de licenciado tiene 18. Los posgrados, especialización tiene 4, maestría tiene 5, 6 y doctorado tiene 7. ¿Entendés? Entre menos estudies, más puntaje tener, hará que... La pampa hoy, ¿eh? La pampa hoy, ¿eh? Bueno, La pampa hoy. Para te ser agrego un profesor puntito más, tenés límite de puntos. Vos tenés límite de puntos a presentar por año. Joya. sí, también. O sea, no podés hacer una... No podés presentar 20 Si puntos. estudias mucho no podés hacerlo. Claro. Pero digo, Luciano, para ser profesor en nivel superior, el título que más valoran es el de profesor de nivel secundario. Sí. Un contrasentido. Sí. Y si vos tenés doctorado, son No, 9 totalmente. puntos contra 26 del profesor de educación de secundario. Una locura. ¿Entiendes? Es la inversa de Finlandia, es exactamente la inversa. Todo lo contrario, tal cual. El tema que acá... Eso lo tenemos que plantear, Acá un Luciano. profesorado lo saca en 2 años. Luciano, estas cosas las tenemos que empezar a divulgar acá en La Pampa. ¿entendés? Sí. Bueno, No es solamente en la Pampa, sino en la Argentina en sí. Vos te das cuenta que la gente hoy en día, los pibes más que nada, cuando no saben qué carajo hacer, si no se van para lo que sea, profesor de lo que venga, normalmente, donde sea, si tuk, si no se meten a la policía. Vamos, ¿qué no puedo hacer? Bueno, me meto a empleo público, a la concha de la lora. Listo. El tema es, cuando vos te metés a estudiar algo que justamente vas a tener contacto con gente, con niños, vos sos la persona que le va a enseñar, va a repercutir en el aprendizaje entero de esa persona. No es que tenés un alumno una semana y no va a repercutir en su puta vida eso. Si no hay vocación, se refleja en cualquier trabajo. Vos el trabajo que hagas, si no lo haces con pasión, es una mierda, no sirve.
El mercado mismo te dice ese. Si vos querés hacer un buen servicio, te vas a tener que poner, vas a tener que estudiar y todo. Si no hay competitividad, nos basamos nada más en tener un tipo sentado en un escritorio. Chicos, hagan este ejercicio, listo. Y todos los días lo mismo. Se vuelve tan repetitivo que es obvio que los pibes se van a cansar. Es obvio que los pibes van a dejar la escuela. Porque no lo ven como algo que a vos te sirva. Yo lo único que voy a rescatar que en el secundario me enseñaron conexiones eléctricas y soldadura. Eso te juro que me sirvió para toda la vida. Entonces son esas cosas que si vos, esos talleres que supuestamente decían que no servían para nada, que después lo dieron de baja, son lo que te sirve para el día de mañana. Son... Fede, el 80% de los alumnos que quieren ser docentes en La Pampa, los que yo tengo por lo menos, que ingresan por sorteo, buscan trabajo, no buscan conocimiento. ¿Sí? Buscan trabajo, no buscan conocimiento. Es una bolsa de trabajo. No Exactamente. buscan conocimiento. Es una bolsa de trabajo fácil. Ah, pero después la educación es un derecho que la educación no se toca, pero a ver, estamos dando una educación de mierda. Tiene que haber un control de la gente que entra a una carrera. No te puede entrar cualquier boludo, che, no sé qué hacer. Che, metete a profesorado de tanto. ¿Qué es lo que más sale? Maestra jardinera se le dice acá. Es una de las carreras que más gente tiene. Ese punto lo resolvés justamente descentralizando. ¿Sí? Porque es la propia escuela Pero además, que después tiene que contratar al docente. es algo absurdo porque no hay mercado. Un docente que no sirve para nada, no lo contrata. ¿Por qué? Porque no tiene alumnos, se da vuelta ¡Claro! para atrás y no tiene alumnos. Es algo lógico, no hay mercado. O sea, ¿para qué quiere tantos profesores si no tiene alumnos? ¿Qué le quiere enseñar? El Estado tiene que financiar la demanda educativa, no la oferta. Exactamente. Bueno, Luciano, después me tenés que asesorar porque yo enchufo esto para cargar que se me descargó ya la batería. No me cargue. Así que... Muchas gracias por haber participado. Ya quedan como siempre invitados para los próximos vivos que vamos a hacer. Obviamente van a ser sobre otros temas y demás. Estamos en contacto. Bueno, espero que la hayan pasado bien, que se hayan sentido cómodos. No sé, digan ustedes. Excelente. Buenísimo. Bien. Muchas gracias por invitarme y la verdad que cuando quieran volvemos a charlar. Modelo de sustitución de importación y capitalismo argentino, el próximo tema. Que Tenemos tema como para tirar manteca al techo. Tenemos pero una banda. La Pampa te da tema para hablar de todo, pero está todo hecho como el culo, así que... No me olvidé que estaba mal y salió por el culo. Bueno, gente, muchas gracias. Nos estamos viendo.